Muy buenos días a toda la comisión. Eh, Quisiera saludarlos y agradecerles por el debate sobre un tema muy delicado por el que atraviesa el país ahora mismo. Efectivamente, yo estoy en la misma línea que mi colega Daniel Olivares, en el sentido de que creo que en este momento no nos toca discutir la situación política como tal que está atravesando nuestro Estado. Creo que son diferentes razones y ahí tenemos diferentes posiciones, pero sí creo que en el marco de la democracia que todos tenemos y queremos preservar en un país como este, tenemos que cautelar los derechos de todos los ciudadanos en estas circunstancias. Y en ese sentido sí nos preocupa que en una situación como la que estamos atravesando y en la que muchos ciudadanos quieren ejercer su derecho legítimo a la protesta social, cómo nosotros cautelamos eso, ¿qué es la garantía realmente de que seguimos en un Estado democrático? Ayer se han producido una serie de manifestaciones públicas, incluso de las que algunos parlamentarios hemos sido parte, porque es nuestro derecho, la libertad de expresión es nuestro derecho. Hemos estado marchando con la gente y efectivamente se han provocado en algunos conatos de enfrentamiento en algunos momentos, pero no por eso vamos a calificar esta protesta ni de ilegal ni de ilegítima, menos aún llamar. Yo rechazo totalmente las expresiones de que estamos hablando de gente fascinerosa, violentista. No, son manifestantes, son ciudadanos que tienen todo su derecho a la libertad de expresión. Y eso hay que dejarlo absolutamente zanjado. Estamos en un estado de emergencia, sí, pero todos acá los que pertenecemos a la comisión y que muchos de ustedes tienen formación jurídica, saben que incluso en los estados de emergencia hay derechos específicos limitados. Está limitada, es verdad, la libertad de reunión, de movilización, de inviolabilidad de domicilio, etcétera, pero la libertad de expresión no. La libertad de expresión no. Y entonces mucha gente que ha salido simplemente a manifestarse y que hemos visto que incluso se han producido detenciones, hay denuncias de detenciones arbitrarias porque como esta jovencita menor de edad que salió a la puerta de su casa con un cucharón y una cacerola, ¿no? Estaba protestando de esta forma y la policía la detuvo y la policía delante nuestro la cuestionaba por eso. Le dijeron, usted ha salido con un cucharón y una cacerola a su puerta. Bueno, pues es la libertad de expresión y hay que decirle a la policía que esa libertad de expresión no la puede limitar de ninguna manera y no la pueden detener por eso. Entonces, en medio de estas circunstancias, creo que hay que garantizar que justamente se respeten escrupulosamente los derechos, que se garantice la libertad de movilización y expresión, que se regule el uso de la fuerza, porque ayer, como bien lo comentaba el congresista Olivares y mi persona, hemos sido nosotros incluso hablar a la comisaría y escuchar la versión de la policía, y la policía en este momento que no tiene una cabeza, digamos, un ministro, cada uno nos dice, nosotros estamos actuando de manera funcional como nos corresponde, pero más o menos sin una directiva general. Entonces, dependiendo de las comisarías y de las zonas, algunos comisarios han empezado a disponer el uso de gases lacrimógenos, otros incluso ha habido utilización de perdigones, otros han sido más cautos y han dicho no, simplemente los escudos. Ese es el problema de no tener una cabeza y no tener en este momento un ministro del Interior que determine cuáles son las directivas en medio de unas circunstancias como estas para que actúe la policía. Y ahí ha habido en algunos casos uso indiscriminado de gases lacrimógenos, detenciones en algunos casos arbitrarias. Nos preocupa mucho en estas circunstancias, por ejemplo, el uso de esta metodología de infiltración de los jóvenes policías ternas, que en realidad muchos jóvenes detenidos acusaban de que
entran a las movilizaciones, se infiltran y bueno, en estas circunstancias hasta se acusan, yo no estoy diciendo que sea verdad, de que son los provocadores de los actos de violencia y luego proceden a detener, pero esas circunstancias en realidad, sin poner en tela de juicio la actuación de los ternas, creo que sí alguien tiene que vigilarla y controlarla, y por eso justamente la responsabilidad política que nos preocupa en manos de quien está. Una cosa fundamental que decía mi colega Olivares y que los dos pudimos verificar en todas las comisarías es que había ausencia del Ministerio Público. En unas circunstancias como estas, el Ministerio Público, sin un ministro, digamos, sin una cabeza política, la policía tratando de responder a estas circunstancias como puede y con los recursos que tiene. El Ministerio Público es fundamental que esté cautelando la legalidad y los derechos de las personas. Estuvimos insistiendo toda la noche porque se apersone el Ministerio Público y aparecieron aproximadamente a las 11 de la noche recién los fiscales, un pool de fiscales, y la policía se quejaba con justa razón de que desde la pandemia hasta ahora la Fiscalía no está asumiendo una labor de retorno progresivo a sus labores de manera presencial. Pudimos verificar en la comisaría, en una de las comisarías, que había un detenido por violencia familiar 3 días. 3 días ahí porque la Fiscalía no había llegado. Entonces, es un problema que realmente nos sirve también para verificar estas deficiencias que está teniendo el Ministerio Público y hay que llamar la atención, y nosotros desde nuestro despacho lo estamos haciendo. Hemos podido constatar y creo que es importante colaborar y coadyuvar para que en estas circunstancias hayan las mayores garantías y las cosas no se vayan de las manos. La falta de presencia del Ministerio Público hace muchas veces que se cometan excesos y simplemente por los ánimos que en los que están tanto la gente detenida, la gente que hace su labor de defensa, la propia policía. Anoche se ha producido la detención incluso de un abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dentro de la comisaría, defendiendo los derechos de la gente detenida. ¿Y cuáles eran los cargos que se le imputaban? Que bueno, está entorpeciendo la labor de la policía porque está diciéndoles a los detenidos que lean primero, que no firmen así. Entonces, ¿eso cómo se regula? Con la presencia de la Fiscalía, ¿no? Con la presencia de la Fiscalía. Si no tenemos a gente detenida, en realidad, de manera creo que innecesaria ahí, al abogado no lo han dejado hasta hoy día en la mañana, ¿no? Entonces, creo que esos excesos hay que regularlos. Y lo último que quería decir es fundamental, que creo que los órganos del Estado, llamemos la atención desde esta comisión a los órganos del Estado, el Ministerio de Justicia, tiene que estar presente ahí. Abogados de oficio que en este momento se necesita. No podemos decir que porque se detiene una persona en estas circunstancias no tiene derecho a la defensa, y hemos podido constatar que se hicieron diligencias donde la policía detuvo, tomó manifestación, levantó el parte, en algunos casos los ha dejado ir sin presencia no solamente de la Fiscalía, sino de un abogado defensor. Y no podemos en estas circunstancias permitir eso. Creo que siendo escrupulosos y respetuosos de cada una de las posiciones, en un Estado democrático hay que garantizar mínimamente el Estado de Derecho y los derechos de los ciudadanos. Gracias, colegas.